Cuando estamos siendo críticos sobre eh, una ley que obliga al adolescente a reparar, conviene que ustedes y yo sepamos cuáles son las consecuencias del daño por delito. La ley de víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales le va a dar unos derechos a la víctima sobre los daños producidos por el delito, y yo me atrevo a clasificar en los siguientes. Primero, sobre el resultado típico del delito. El resultado típico: homicidio, la muerte de una persona. En el delito económico, el robo, la propiedad ajena, etcétera. El daño económico sufrido. Y el daño económico sufrido significa muchas cosas, entre ellas que tuve que agarrar un taxi o un avión, o tener que ir a poner la denuncia, o perder el tiempo, o perder la noche, o perder el daño físico en delito de resultado. Cuando se pierde una mano, se pierde un pie, se pierde una parte del cuerpo, pierde un órgano. Incluye también el daño mental y el daño psicológico. Incluye el daño emocional que sufre la víctima. Incluye lógicamente el daño sufrido por la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Todos sabemos perfectamente que si nos roban la computadora, sufrimos, y si la logramos obtener, no hemos dejado de sufrir por la puesta en peligro. Pero también es posible que recuperemos la computadora y esta, en la persecución del ladrón, puede haber sufrido un daño o más de un daño. O todavía peor, cuando nos hemos robado la información de la misma. El daño en la lesión sufrida en sus bienes. El daño en la lesión sufrida en sus derechos. El daño sufrido en sus familiares, porque cuando muere una persona sufre el entorno. El daño sufrido en personas físicas. Y alguna vez, dando una clase sobre el daño, yo pregunté a la mayoría de los fiscales que estaban presentes en la sala de clase: ¿ustedes se han preocupado cuando una mujer mayor muere, el daño que se produce con esa muerte a la nana? Nanas que tienen años de vivir con esta señora, de tener un salario de esta señora, y que cuando matamos a la señora, la nana se queda sin trabajo, la despiden, no es parte de la herencia. Es muy interesante darnos cuenta de que posiblemente el, el delito produce una serie de daños, y esta serie de daños y el monto de los daños y las consecuencias del daño y los efectos del daño tienen que considerarse cuando, perdón, nos enfrentamos al absurdo del artículo 60 del que hablábamos un día atrás, de que el adolescente, y solamente el adolescente, sin la ayuda de nadie, debe reparar. Muchas gracias.